la clase anterior estábamos considerando. Entonces, en esencia, nosotros tenemos dos determinantes mecánicos que pueden modificarse y al modificarse afectan cuatro parámetros de la contracción. La tensión, la velocidad de tensión, el grado de longitud acortada o el acortamiento muscular y la velocidad a la cual ocurre ese acortamiento. En esencia, nosotros combinando estos tipos de cosas pudiéramos obtener, dijimos que eso se podían trasladar, esos efectos a las llamadas curvas de función. Es decir, yo puedo obtener curvas de función cuando analizo el nivel de precarga, por ejemplo, estudio el nivel de precarga, es decir, el grado de longitud inicial para la contracción muscular, las comparo contra la tensión generada. Entonces puedo tener una curva que diga el nivel de precarga es tal, la tensión generada es tal. Eso es una curva de función. Otra que diga el nivel de precarga es tal y la velocidad de desarrollo de tensión es tal. Es decir, para cada determinante mecánico, yo puedo obtener, si relaciono el valor de ese determinante mecánico, nivel de precarga, por ejemplo, con cada uno de los parámetros, voy a obtener una, dos, tres, cuatro tipos diferentes de curvas de función. Que me digan nivel de precarga contra tensión, contra velocidad de desarrollo de tensión, contra grado de acortamiento, contra velocidad de acortamiento. Y puedo tener otras cuatro cuando analice el nivel de poscarga en función de la tensión, la velocidad de desarrollo de tensión, el grado de acortamiento y la velocidad de acortamiento. Puedo tener 8 curvas, teóricamente. De esas 8 curvas probables de función que puedo tener, en donde asocio cada nivel de precarga con los 4 parámetros, serían uno y 4 y otro y 4, serían 8. De esas nos interesan algunas. Vamos a ver rápidamente cuáles son las que más nos interesan. Le puse una estrellita a las que realmente nos van a interesar a nosotros desde el punto de vista de la fisiología cardíaca. Serían dos curvas, hay dos curvas. Que tenemos que considerar de las 8 posibles curvas que nosotros definimos, hay dos que tienen relación con la tensión, que son muy importantes, que son el grado de longitud, ¿ve? La longitud inicial del músculo en relación con dos valores de tensión. Uno de ellos uno de esos valores de tensión es la tensión pasiva. La tensión pasiva. ¿Qué es la tensión pasiva? La tensión pasiva es la que no es activa. La tensión pasiva es aquella tensión que se produce cuando usted estira un elemento elástico cualquiera. Si usted agarra una liga, una banda de caucho, un resorte o lo que usted considere que es estirable y usted le cuelga, usted agarra la tira, la amarra por arriba y le cuelga de abajo algún peso, esa tira se va a estirar, ese resorte se va a estirar, esa goma elástica se va a estirar. Pero ese estiramiento que se está produciendo a la vez está provocando una reacción. Por supuesto, el estiramiento depende de la carga que usted le ponga. Pero a medida que usted le aumenta la carga, hay una ley llamada la ley de Hooke, de un resorte. Si usted tiene un resorte, lo pone arriba y lo tiene sin carga, sin colgarle nada, él no tiene tensión. Pero apenas usted empiece a amarrarle algo, él se va a estirar. Pero a la vez que se estira, el peso lo está estirando, él está respondiendo con una retracción elástica. ¿Entiendes? Está desarrollando tensión, se puede decir. Él desarrolla tensión, se está poniendo tenso. Cuando ustedes salían a matar pajaritos por allá cuando eran ustedes, tal vez no hicieron eso porque ahora lo hacen en la computadora y matan gente virtual con los juegos esos de video. Cuando yo era chiquito, aunque yo no me acuerdo de haber matado muchos pajaritos por ahí, pero siempre salía uno y que a cazar para comer y vaina, como a cazar palomitas para comer el desayuno. Y tenía unas flechas que llamaban las ondas. Ustedes tenían una tira de caucho, ustedes las conocieron. Yo creo que las usan para tirarle a los policías, todavía las conocen. Entonces tienen una horquetica, le amarran dos tiras de caucho, le ponen una tira de cuero y meten ahí una metra o una piedra. Las metras son caritas y poco se consigue. Una piedra. Meten una piedra y estiran. Y entonces al ustedes estirar están tensando el elemento elástico de la china, de la onda, de la flecha, de la cauchera, denle el nombre que quiera.
Y entonces cuando la estira, esa tensión, si usted suelta la piedra inmediatamente, ella recoge violentamente, la tensión esa recoge violentamente los elementos elásticos que vuelven a su longitud inicial, pero lo hace de manera tan violenta que la tensión ahora se transmite y se convierte en energía cinética que va a ir hasta donde usted le apuntó, o si no le tiene buena puntería, llega a cualquier sitio, sale disparada la piedra. Bueno, entonces eso se llama tensión pasiva. Si yo estiro un músculo, ese estiramiento del músculo me va a provocar un cambio de tensión en el músculo, no porque el músculo se esté contrayendo. Si se contrae se llamaría tensión activa, pero no es porque se esté contrayendo, es simplemente que usted está estirando los elementos elásticos del músculo. El músculo tiene sus elementos elásticos. Uno de ellos es la titina esa que tiene en el sarcómero, que es un elemento que va de disco Z y que de lado a lado, que cuando se estira, ella hace que el músculo vuelva de nuevo a su posición y a su longitud inicial al retraerse. Se vuelve y se retrae y vuelve el sarcómero a la longitud inicial. Bueno, entonces resulta que tenemos una curva muy importante, que es una curva llamada longitud-tensión pasiva. Cuando yo estiro el músculo, ¿qué el eje de la longitud que está indicándome acá? Está indicándome que yo estoy estirando progresivamente al músculo. Si yo tengo el músculo colgado con un medidor de tensión, un transductor de tensión, a medida que lo estire, él va a responder con una tracción elástica. Esa tracción elástica es lo que yo llamo tensión elástica. Es la tensión longitud. Entonces hago una curva. ¿Esta curva qué me indica? Esta curva me indica a medida que yo estiro el músculo, a medida que aumento, estoy metido aquí en medio de a medida que aumento la longitud, del músculo, el músculo va a responder con una tensión pasiva cada vez mayor. Es decir, los elementos elásticos del músculo se estiran y entonces el músculo desarrolla una tensión. Esa tensión no tiene nada que ver con la contracción del músculo. Es una tensión pasiva por el mero estiramiento de los elementos elásticos que el músculo contiene. Y esta curva es muy importante para nosotros. Ya la veremos después, hablaremos de ella durante mucho rato posteriormente. Esta curva sí es importante, la marcamos aquí con la estrellita porque la vamos a considerar. Entonces, longitud, tensión pasiva. A medida que la longitud aumenta, la tensión también es mayor. Pero tenemos otro grado, otra curva, que esta vez me desarrolla, me muestra las relaciones que existen entre la longitud y la tensión desarrollada por el músculo. Este caso se llama longitud-tensión isométrica pico. ¿En qué consiste esta curva? Esta curva consiste en que yo pongo distintas longitudes y hago contraer el músculo, hago que el músculo se contraiga desarrollando tensiones, es decir, sería una contracción de tipo isométrica. Sería entonces la primera contracción, aquí les puse el dibujito, una curva isométrica que puede ser también isovolumétrica. Ahorita, en este momento, ahora, en estas curvas, yo estoy hablando de tensión y me estoy refiriendo principalmente a la tensión de un músculo longitudinal, un músculo papilar, puede ser, que sería un músculo cardíaco, pero que se puede extraer y utilizarlo como si fuera un musculito, un gastrocnemio o un musculito de esos del esquelético, cualquiera. Entonces, repito, cuando el músculo está fijado en los dos extremos y no puede acortarse, si yo lo hago contraer, él se va a contraer y me va a desarrollar una tensión. Esa tensión la llamo tensión isométrica. El grado de tensión ese que desarrolla el músculo depende de la longitud inicial y eso es lo que esta curva me muestra. ¿Esta curva qué me está mostrando? Esta curva es la unión de una cantidad enorme de punticos que están aquí colocados. ¿Qué son esos punticos? Esos punticos son la coincidencia entre un grado de longitud, entre una longitud determinada y una tensión desarrollada. Por ejemplo, si la longitud es, voy a hacer aquí a hacer las marramuncias que siempre hago feas. Aquí tengo una longitud. Si a esta longitud yo le aplico un estímulo a este músculo se va a contraer. ¿En qué condiciones? En condiciones isométricas. Él no va a variar de longitud. ¿Por qué? Porque está amarrado por los dos extremos. No hay manera de que él
ale la parte superior y la traiga hacia abajo o que ale la inferior y la suba. No hay manera. Es demasiada fuerza para él. No es Sansón. Sansón sí se puso entre las dos columnas del templo. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba el ciego y con el pelo largo y tal? Y entonces tumbó el templo y muera Sansón y con él los filisteos. Y murieron todos los filisteos porque Sansón tenía mucha fuerza. Pero en este caso este musculito no tiene tanta fuerza como para acercar los dos extremos que están amarrados a una estructura fija. No es Sansón, es musculito. Entonces, repito, vamos a suponer que la longitud es esta. Cuando él se contrae, él va a desarrollar una contracción y va a desarrollar una tensión. Una tensión sin variación de longitud. El valor de la tensión desarrollada, por ejemplo, es este. Ahí desarrolló una tensión a esa longitud. Vamos a suponer que la longitud ahora es menor. Supongamos que la longitud es más pequeña. ¿Qué va a ocurrir si la longitud es más pequeña? Que él se va a volver a contraer y la longitud y la tensión desarrollada ahora es menor. Si la longitud es mayor, ¿qué ocurre si la longitud es mayor? Vamos a suponer esta verdecita. La longitud mayor hace que se contraiga, desarrolle una tensión que ahora es mucho mayor. Es decir, esta curva me está mostrando en cada punto la relación que hay entre la longitud inicial, a partir de la cual se empieza la contracción, y la tensión desarrollada. Entonces, repito, yo ahora no tengo necesidad de tener esas líneas tan feas y tan retorcidas que hice. No tengo necesidad de ponerlas porque ya lo entiendo aquí. Pero ya sé que esto no es que muchas veces se confunden. Perdónenme los que se dan cuenta inmediatamente de la cosa. Hay gente que no le pone atención, entonces piensa que esto es una contracción. Esto no es una contracción. Esto es el resultado de muchas contracciones que tienen distintos valores de tensión isométrica y que yo coloco esos valores ahora en términos de, esos son muchos experimentos hechos como los experimentos que acabamos de ver con la velocidad de acortamiento. La velocidad de acortamiento la trasladamos a una curva. Aquí trasladamos a esta curva la cantidad o la magnitud de la tensión máxima desarrollada. De la tensión pico. ¿Pico qué quiere decir? La máxima tensión. Cuando, o sea que la tensión va subiendo cuando se produce la contracción. Se produce la contracción, va subiendo y se alcanza un pico y luego se relaja el músculo. Esas son las sacudidas musculares. Bueno, la tensión pica es el máximo de tensión. El pico desarrollado. El pico es el máximo de tensión que se desarrolló en la contracción. Una contracción tiene unos valores de tensión. Cuando se contrae, va subiendo la tensión, alcanza un máximo y luego baja la tensión. Bueno, se refiere al pico de la tensión, al máximo de la tensión que se desarrolló en una sacudida muscular, que se produjo a una longitud determinada. Si la longitud es pequeña, la tensión desarrollada es también pequeña. Si la longitud es más grande, la tensión es más grande. Si es más grande, mucho más grande todavía. De tal manera que entonces podemos construir esta curva de función. Esa curva de función entonces relaciona longitud con tensión isométrica pico. Longitud con tensión máxima desarrollada isométrica, por supuesto, porque son condiciones isométricas, están en condiciones isométricas. Estas dos curvas son importantes, las vamos a considerar más adelante. Repito, longitud tensión pasiva, valse, longitud tensión pasiva y longitud tensión activa, es decir, tensión isométrica. Creo que no tiene mucho problema. Hay muchas curvas, yo no voy a definir todo. Aquí tenemos otra, por ejemplo, que es la longitud. Esta es muy importante y la vamos a considerar también después. Sería ahora, en vez de tensión, vamos a hacer una contracción de tipo, puede ser isotónica. Entonces medimos la longitud inicial en función del grado de acortamiento. Es decir, mientras mayor es el acortamiento, quiere decir que más eficiente es la contracción. Así como vimos hace rato, mientras mayor la longitud inicial, mayor es el grado de acortamiento. Ahora estamos viendo, entonces ya no vamos a ver tensión, sino grado de acortamiento. Vale, no sé qué acabo de decir. Aquí acabamos de ver que a mayor longitud, mayor es la tensión isométrica desarrollada. ¿Está claro? Ahora seguimos con otra curva que relaciona la longitud, ya esta vez no con la tensión, sino con el grado de acortamiento. ¿Qué muestra esto? Es una curva directamente proporcional. ¿Qué significa? Que a mayor longitud inicial, mayor grado de acortamiento. Tiene el mismo significado que acabamos de ver acá. Evidentemente aquí, a mayor longitud, mayor tensión isométrica. Es decir,
A mayor longitud, mayor eficiencia en la contracción, en caso de que se trate de una contracción isométrica. Pero acá en una contracción isotónica, a mayor longitud, mayor grado de acortamiento. Es decir, mayor eficiencia en la contracción, porque mayor es el grado de acortamiento para las longitudes mayores. Aquí tenemos otra que sería la carga. En este caso sería que hablan de tensión. Sería la poscarga en relación con el grado de acortamiento. También es fácil de entender. Puede ser que hablamos alguna relación a ella más adelante, pero es sencillo. Es decir, a mayor, ya no estamos hablando de la longitud, estamos hablando de la tensión, de la poscarga. A mayor poscarga, ¿cómo se comporta el grado de acortamiento? Pues a mayor poscarga, menor grado de acortamiento. Evidentemente, mientras yo mayor peso tengo que levantar, tiene que ser menor el acortamiento porque más gasto del trabajo hecho por el músculo, más gasto en vencer la carga, que es más grande, y me queda poco para el acortamiento. Entonces la curva esta inversa me muestra que a mayor poscarga, menor es el grado de acortamiento, menor es el cambio de longitud. También no hay es invertido. Es sencillo de entender, la curva es una curva de relación inversa. A mayor poscarga, menor grado de acortamiento, hasta que llega un momento en el cual la poscarga se hace tan elevada que no hay acortamiento. ¿Qué ocurrió aquí? Se convirtió la contracción en una contracción isométrica. ¿Ven? A medida que subimos la carga, el grado de acortamiento se va reduciendo. Eso es lo que vemos en la curva. Hasta tal punto que llega un momento en el cual la carga o la poscarga que le metimos al musculito es tan grande que ya él no puede levantarla. De ahí en adelante, cualquiera sea el nivel de poscarga que le meta después de un nivel crítico, ya ese músculo no es capaz de levantarla y por tanto la contracción aquí se convierte en una contracción isométrica, donde no hay cambio de longitud. El cambio de longitud va reduciéndose progresivamente a medida que aumento la poscarga, hasta que llega un momento en que la poscarga es tan alta que la contracción deja de ser isotónica para convertirse en contracción isométrica. Y aquí también tenemos otra que se parece mucho, que es carga, velocidad de acortamiento. Se parece a esta. Carga, grado de acortamiento y carga, velocidad de acortamiento. ¿Qué pasa cuando aumenta? Esa la vimos ya. La acabamos de ver. Por ahí empezamos analizando el asunto. Era la curva esta que vimos, ¿recuerdan? La curvita negra y la curvita roja. Y qué sé yo, pero vamos a verlo aquí, ¿ve? La curvita negra y la curvita roja, ¿qué era? Carga, velocidad de acortamiento. Volvemos acá. Y vemos entonces que se trata de carga y velocidad de acortamiento. Ya la analizamos. A mayor carga, menor es la velocidad de acortamiento. Hasta que se llega a un punto en que la carga es tal que ya no hay velocidad de acortamiento porque simplemente la contracción se hizo isométrica. La velocidad de acortamiento es 0. No es 0, no. No es 0, perdón. Es infinita. Pero si fuera 0, la velocidad de acortamiento es que se contrae inmediatamente ¿cómo se llama? Si la velocidad de acortamiento fuera 0, quiere decir que es tan rápida que de una vez se produce la contracción. No, la velocidad de acortamiento se hace infinita, porque nunca ocurre, nunca se acorta. Bueno, esos son más o menos. Hay otras dos que no voy a analizar, esta tampoco. Esta se parece mucho a esta. Y las otras dos no me interesan tanto como curvas de función. Pero vamos a analizar poco a poco las curvas de función que vamos a utilizar en fisiología cardíaca. Vamos a hablar primero, vamos a definir por todas las dos curvas iniciales, ya las tengo claras. Esas curvas iniciales aquí están puestas como curvas de función y relación entre longitud y tensión. La longitud y la tensión pasiva y la longitud y la tensión activa. Entonces esas curvas, para mostrarlas, cómo se obtienen esas curvas, aquí está, aquí tenemos entonces un gráfico, con este gráfico tenemos que familiarizarnos. Tenemos entonces una curva de longitud-tensión en reposo. Esta curva de longitud-tensión en reposo es la curvita esta que tenemos acá, longitud-tensión en reposo. Va en muchos de los gráficos que vayamos a analizar, siempre tendremos esta curva. Longitud y tensión en reposo. Ahora, si yo hago un experimento en el cual, por ejemplo, esto sería una contracción isovolumétrica. Esa es una contracción isovolumétrica. La longitud tensión en reposo no tiene problema. Creo que ya está expresada en esta curva. A mayor longitud, mayor tensión. Ya lo explicamos. Vamos a concretarnos en esta longitud tensión isométrica. Entonces, para la longitud tensión isométrica pico, entonces tenemos que ahora
vamos a aplicar la misma que hicimos con la contracción isométrica y vamos a obtener desplazamientos en el sentido de la tensión. A medida que aumente el volumen o la longitud, dejemos el volumen por un lado, vamos a concretarnos en la longitud, que es más sencilla en este momento. A medida que aumente, vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos una sola contracción. Se produjo una contracción y se produjo simplemente un desarrollo de tensión, nada más. No hubo cambio de longitud ni de volumen. Estamos hablando de un musculito, pues longitud. Cambió la tensión, no cambió la longitud. Ahora, esta tensión, que es el valor de esta flecha, esta flechita, puede tener el valor de acuerdo al tamaño de la flecha, de acuerdo con el grado de tensión desarrollada. Si la flecha es muy grande, quiere decir que la contracción fue muy alta, se desarrolló mucha tensión, y viceversa. Si la flecha es chiquita, quiere decir que la contracción desarrollada fue mucho menor. Pero aquí tenemos un experimento individual. Esto es una composición de figuras, pero que me sirve para los efectos. En esta tenemos un experimento en el cual se han obtenido 4 curvas A, B, C y D, 4 curvas de tensión distintas. Este es el tiempo, estas son sacudidas musculares. Una sacudida A, una sacudida B, una C y una D. ¿En qué condiciones están hechas? Aquí está A, B, C y D. Y están acá representadas en realidad las longitudes de la sarcómera. Es decir, a longitudes de sarcómera distintas, por ejemplo, A es a 1.5, B 2 micras, sí, 2.2, 2.4 micras. Es decir, esto me está indicando que está ocurriendo un cambio en la longitud del músculo. Ese cambio no está siendo expresado en términos de longitud del músculo completo, sino en términos de cambio de la longitud de la sarcómera. Una sarcómera que mide para el experimento A, la sarcómera mide 1.5. Para el experimento B mide 2. Para el C mide 2.2 y para la D mide 2.4 micras. ¿Qué ocurre entonces? Estos son los registros. Estos sí son contracciones registradas. Estos son sacudidas musculares, cada una de ellas. ¿Qué me muestra? Que a medida que se aumenta la longitud de la sarcómera, en este rango que va de 1.5 a 2.4 micras, esa longitud se puede medir. Usted puede agarrar el músculo, estirarlo a cierta longitud, congelarlo y medir la longitud de la sarcómera en el microscopio. Por supuesto que son 2 y pico de micras, eso no se mide así a ojo, pero se puede hacer el experimento y se puede hacer la correlación, ¿verdad? Haciendo una contracción con una longitud tal A, congelando el musculito después, fijándolo y haciendo el corte y mirando la longitud del sarcómero. Entonces, repito, a longitudes de sarcómero mayores, es decir, a longitudes iniciales del músculo mayores, se me van produciendo contracciones cada vez mayores que están representadas en este gráfico. Esto lo puedo hacer yo con muchas longitudes y utilizando longitud muscular directamente, pero aquí está especificado con longitud de sarcómero. Tengo entonces distintos desarrollos de tensión con distintas longitudes de sarcómero. Si yo ahora agarro estos datos, no propiamente estos datos, no exactamente estos datos, pero si un conjunto de datos de este tipo los agarro y los traslado ahora a una curva, voy a obtener estas flechas, ¿verdad? Las voy a colocar, es decir, para esta longitud se me desarrolló esta tensión. Para esta longitud se me desarrolló esta tensión. Es decir, las flechas que están aquí representadas con la cabeza de la flecha dirigida hacia arriba están dándome una indicación de la magnitud de la tensión desarrollada, es decir, de la fuerza desarrollada. Entonces, en este caso, yo tengo acá en este gráfico 2 curvas representadas. Una curva que es la curva azul, que me muestra la curva de longitud-tensión en reposo. ¿Por qué aparece acá en este punto y aquí hay una flecha antes? Porque antes de esto, la tensión, el estiramiento del músculo no era de tal magnitud que me produjera tensión pasiva. La tensión pasiva estaba muy baja. Cuando se hacía contraer se desarrollaba fuerza, pero la tensión pasiva estaba baja. La tensión en el caso del músculo cardíaco empieza a aparecer a partir de cierta longitud. Creo que está en el orden de esto de 1.5 micras.
pero con longitudes inferiores no hay tensión pasiva. Pero a partir de esta longitud, a medida que aumentamos la longitud, la tensión pasiva aumenta de manera pronunciada, de manera importante. Entonces, repito, en esta curva tenemos la curva de longitud-tensión en reposo y tenemos una serie de experimentos que en lo que consistieron fue en producir contracciones musculares a distintas longitudes musculares iniciales. En cada caso, pongo una longitud, produzco la contracción, mido la tensión, traslado ese valor para esa longitud y esa tensión, traslado acá y produzco un punto. Mire, la tensión o la fuerza en este grado de longitud fue tal. Lo hago con otros, con todas estas flechas que tengo acá y voy obteniendo entonces una secuencia de puntos. Esa secuencia de puntos entonces va a permitir el trazado de una curva. ¿Qué es esa curva? Hay que tenerla clara desde el principio. Esa curva no es una contracción muscular. Esa curva representa el resultado de múltiples contracciones musculares. Cada puntico es una contracción muscular, en donde estoy colocando simplemente no la curva para la contracción muscular, sino el valor de máxima tensión que se desarrolló. Cada punto es el máximo valor de tensión isométrica desarrollada con cada longitud inicial a la cual se produjo la contracción. Por supuesto, aquí teníamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 experimentos. 18, 20 flechitas, no sé cuánto. No las terminé de contar, se me pierden así cuando las cuento. Muchas flechas. ¿Qué quiere decir cada flecha de esa? Que es una contracción producida en la cual se desarrolló un máximo de tensión. Y ese punto es el que estoy colocando acá. O sea, longitud inicial, un punto. Longitud inicial esta, otro punto. Longitud inicial tal, otro punto. Y así sucesivamente. Después agarro todos esos puntos y obtengo mi curva de función. Entonces, repito, aquí tenemos aclaradas dos curvas de función. Una curva longitud, tensión en reposo y otra curva longitud, tensión isométrica máxima desarrollada. Usted diría, pero ¿cómo que es máxima? Si hay muchas curvas aquí, si usted dice hay muchas, claro. Hay muchas máximas. Esta es la curva de los máximos. La curva de los máximos de tensión desarrolladas cuando el músculo se contrae a distintas longitudes iniciales. Se llama entonces curva isométrica máxima. Ya uno entonces lo simplifica. Esta es la curva longitud-tensión en reposo. Esa ya uno la llama sencillamente curva en reposo. Curva de longitud-tensión en reposo. Y la otra que es la curva de los máximos de tensión desarrollada, de tensión isométrica desarrollada con distintas longitudes. La llamamos también curva isométrica máxima. Isométrica máxima. Entonces, pero ¿cómo que es isométrica máxima? Repito, porque no se puede confundir. O sea, ¿qué quiere decir que esto es una curva? Toda esta tensión es igualita y es la máxima. Yo no. Cada punto es un punto de tensión isométrica máxima. Entonces la curva es la curva de las tensiones isométricas máximas. Pero la llamamos entonces simplificadamente curva isométrica máxima. No hay problema. Pero también tenemos otra curva que podemos generar. ¿Cuál es esa curva? Ahora, es una marramoncita que yo hice y puse como si los mismos datos estos que tuviera acá, ahora fueran en vez de tensión, acortamiento. Es el equivalente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora no estoy midiendo tensión, estoy midiendo acortamiento. No es este gráfico, repito, es el mismo que acabo de mostrar, solo que le cambié el eje y dice esto es como si fuera acortamiento, para poder explicar qué es lo que está ocurriendo, porque es más o menos lo mismo. Si la contracción ahora, en vez de ser contracción isométrica, es una contracción isotónica, es decir, aquella en la cual ocurre acortamiento, el tamañito de la flecha me va a indicar el grado de longitud acortado. ¿Entiendes? Mientras más larga sea esta flecha, quiere decir que mayor es el acortamiento. Y mientras más pequeña sea, quiere decir que menor es el acortamiento. Aquí me está mostrando una sola porque es para ejemplificar qué es lo que ocurre. Que ocurre cambio de longitud, pero no hay cambio de tensión. Entonces, cuando repito el experimento y utilizo distintas longitudes, volvemos a los sarcómeros, desde 1.5 hasta 2.4 micras, estiro el músculo de manera que los sarcómeros se me estiren a ciertas longitudes, porque en fin de cuentas uno dice, bueno, pero ¿por qué usar el sarcómero? Es que en realidad
en fin de cuentas, el fenómeno que estamos analizando se debe a los cambios de longitud del sarcómero. Usted habla de longitud muscular, es verdad, pero en realidad cuando usted estira el músculo, lo que está es estirando los elementos del músculo. Y dentro de esos elementos del músculo está estirando los sarcómeros. Entonces, por eso se asocia la longitud del sarcómero y se pone como si fuera longitud muscular. Entonces, la longitud del sarcómero en incremento me va a producir grados de acortamiento en incremento. A mayor grado de longitud inicial, mayor grado será el del acortamiento. Eso es más o menos, estos gráficos no son exactamente como los más apropiados, pero bueno, los pongo porque me parecieron los más sencillos. Tenemos aquí una relación en la cual se aplica, ¿ves? El grado de longitud y el grado de acortamiento. Es esta curva de acá, de las que mostré allá. Pero nosotros nos vamos a ocupar de esta que tenemos acá, principalmente, porque aquí está en muchos dibujos que muestre, muchos gráficos que muestre más adelante. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que sigo modificando la longitud muscular. No hay ninguna diferencia aquí. Aquí era longitud muscular. Solo que aquí registrábamos las líneas verticales estas que eran los grados de tensión isométrica desarrollada. Ahora las líneas van a ser horizontales. ¿Por qué van a ser horizontales las líneas? Porque esas líneas me están marcando el grado de acortamiento que está ocurriendo en el eje que estoy representando, están ocurriendo en el plano horizontal. En el plano vertical no hay cambios de fuerza, se parte de una tensión. ¿De qué tensión se parte? Se parte de una tensión que es la tensión, longitud, el grado de tensión que exista a esa longitud inicial, tensión pasiva. O sea, hago que se contraiga el músculo en condiciones ¿qué? En condiciones isotónicas. Es decir, un musculito con una carga específica determinado y lo hago que se contraiga. Entonces, en este caso, sin variar esta carguita, sin variar esta, bueno, sí, estamos variando esta carguita, estamos variando, haciendo lo que la longitud sea cada vez mayor. Para que la longitud sea cada vez mayor, yo simplemente o alargo el músculo o le cambio el pesito lo hago más grande. El caso es que estoy variando la longitud muscular y cada vez que varío la longitud muscular obtengo una contracción que me cambia la longitud. ¿Ven? Los cambios son horizontales, cambio de longitud. También entonces ahora tenemos en cada punto de estos representa el grado de acortamiento máximo que está ocurriendo en cada caso. Si parto de este punto, por ejemplo, el músculo se me contrae y se acorta y el acortamiento llega hasta aquí. Si parto de este punto, el acortamiento llega hasta aquí y así sucesivamente. Para cada punto en la curva de longitud tensión pasiva, existe una línea horizontal que va a terminar en un punto. Ese sería el máximo acortamiento. Sería el máximo acortamiento que se produce. Cuando yo uno esos puntos obtengo esta curva. Esta curva de acá es la curva llamada isotónica máxima. Bueno, entonces ahora vamos a trasladarnos de esos conceptos que hemos analizado de contracción, longitud, tensión, carga en relación con un músculo que está colgando, que tiene una contracción que se manifiesta en sentido longitudinal y que desarrolla tensión y grado de acortamiento en milímetros. Vamos entonces ahora a tratar de trasladarnos al corazón. Hemos hablado de dos determinantes mecánicos. Dos determinantes mecánicos del rendimiento muscular, el nivel de precarga y el nivel de poscarga. ¿Qué era la precarga? Bueno, entonces ya sabemos qué es la precarga, la longitud inicial. Ya sabemos qué es la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La carga que el músculo tiene que levantar. La fuerza que ejerce el músculo para poder levantar la carga que se le oponga. Esos son precarga y poscarga. Longitud y valor de la carga del peso que le estoy colocando para que el músculo lo levante. Esos son los niveles de precarga y poscarga en ese caso. Pero cuando nos trasladamos al músculo cardíaco, esos conceptos de precarga y de poscarga tenemos que llevarlos al músculo cardíaco. Entonces, el nivel de precarga, en realidad la precarga, en este caso sigue siendo también la longitud inicial del músculo. La longitud inicial del músculo. ¿Y la poscarga qué es? La poscarga tiene que ser la carga contra la cual el músculo cardíaco, en este caso estamos hablando del músculo cardíaco, contra la cual el músculo cardíaco se contraiga. Vamos a definir eso. Primero, precarga. La precarga que estaba representada como longitud inicial en el músculo papilar, aquel que vimos, cuando nos vamos al músculo, resulta que esa precarga, esa longitud sí sigue siendo longitud,
pero es un poco más difícil medir esa longitud. En el caso del músculo era fácil, sencillo, medirle la longitud al músculo. Era una medida lineal, longitudinal. El músculo tiene ahorita 5 milímetros. Lo anoto, 5 milímetros, la longitud que tiene de punta a punta. Pero cuando se trata del músculo cardíaco que está abrazando, digamos así, que está de manera circular y cuyas fibras musculares incluso son unas en espiral, otras concéntricas y qué sé yo, ahí es más difícil hablar de longitud. Pero existe un equivalente de la longitud. ¿Cuál es el equivalente de esa longitud? El equivalente de esa longitud sería el volumen que tenga la cámara cardíaca en el momento en que se inicia la contracción. Entonces, repito, para el músculo cardíaco, si bien yo no tengo una longitud propiamente hablando en milímetros, sí tengo un equivalente de la longitud que es el volumen de la cámara. A mayor volumen de la cámara, mayor es la longitud de las fibras musculares. Y me es más fácil medir el volumen de la cámara que medirle la longitud a las fibras musculares. Por eso entonces lo que yo llamo precarga viene ahora a estar representado con el grado de dilatación que tenga la cámara cardíaca en el momento en que se inicie la contracción muscular. ¿Cuál sería ese volumen? Ese volumen viene a ser el volumen diastólico final. El volumen diastólico final. Es decir, el volumen que tiene la cámara cardíaca, la derecha o la izquierda, cualquiera de ellas, en el momento en que termina su llenado. Cuando termina de llenarse, entonces el volumen del ventrículo es más alto, es el más alto que se consigue durante todo el ciclo cardíaco, ya eso lo conocemos. Entonces ese volumen es el volumen llamado también telediastólico, el volumen del final de la diástole. Ese es un indicador del grado de longitud inicial de las fibras musculares. Es a partir de ese momento, a partir de esa distensión que existe en la cámara cardíaca, a partir de esa longitud de las fibras musculares de la cámara cardíaca, que están representadas por ese volumen de llenado final, esa es la precarga de la cual estamos hablando. Es decir, el volumen que tiene el corazón justo en el momento en que se inicia la contracción muscular. Es decir, en el momento en que se inicia esa contracción muscular, ese volumen es precarga. A eso se le llama precarga. Entonces sería el llamado volumen telediastólico del ventrículo. Entonces, si usted tiene un valor de volumen telediastólico del volumen de final de la diástole, usted tiene con ese volumen un indicador de precarga. ¿Puedo yo modificar esa precarga? Sí, podemos experimentalmente hacer esas modificaciones de precarga y hacer el análisis de las cosas que pueden ocurrir si la precarga se modifica. Ven, seguimos teniendo, nos estamos trasladando. Decíamos que allá existían dos determinantes mecánicos. Primero, el nivel de precarga. Vámonos al corazón. ¿Existirá un nivel de precarga en el corazón? Por supuesto. El nivel de precarga es el grado de estiramiento que tengan las fibras musculares en el momento en que se inicia la sístole. A eso se llamaría entonces precarga, la longitud de esas fibras musculares. ¿Difícil medirla? Sí, pero tenemos un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? Ese parámetro es el volumen diastólico final, porque es el volumen que está estirando las fibras a su máximo en ese momento. Ese sería entonces la longitud inicial que llamamos. La longitud inicial no es ya longitud inicial acá, porque se trata de una cámara volumétrica, es más bien volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? Fíjense que el volumen inicial, estoy hablando de volumen inicial previo a la contracción, pero en realidad es el volumen final. Sería el volumen telediastólico final. Lo aclaro para que no tengan después confusiones. Es el volumen inicial, es la longitud inicial equivalente, volumen inicial, pero es el volumen diastólico final o volumen telediastólico. Es más, hay otro indicador que se puede utilizar como indicador de ese grado de estiramiento, de esa longitud inicial. Se puede hablar no solo de longitud inicial, de volumen diastólico final como indicador de precarga, sino también existe el parámetro que es la presión que exista dentro del ventrículo al final de la diástole. Es otro indicador, no es la longitud. Una presión no es una longitud. Una presión es una fuerza aplicada sobre una superficie.
pero estoy diciendo, puedo utilizar como indicador de la longitud la presión que exista en el ventrículo en el momento en que se inicia la sístole. Al igual que puedo decir, puedo utilizar como indicador de la longitud inicial el volumen que tenga el ventrículo al inicio de la sístole, es decir, el volumen diastólico final. Es importante que entendamos estas cosas porque en muchos cuadros, en muchos textos no te utilizan, por supuesto, longitud inicial nunca se pone, porque no es longitud, se habla siempre de volumen telediastólico, volumen diastólico final, pero también se habla de presión en el ventrículo derecho, la presión existente en el ventrículo derecho en el momento inicial de la sístole. Incluso la misma presión auricular pudiera también ser un equivalente, puesto que la presión auricular está determinando de alguna manera la presión en el ventrículo correspondiente, o sea, en el izquierdo o el derecho, dependiendo de la aurícula que se trate. Entonces, repito, ese es el nivel de precarga. Pero vayamos ahora con la poscarga. ¿Qué sería la poscarga? La poscarga en este caso sería, recuerden ustedes que la poscarga en el caso de la contracción del músculo, la contracción lineal, vamos a decirlo entre comillas, de la contracción del musculito aislado, es el peso, la carga que tiene que levantar, el músculo. A eso lo llamábamos poscarga. Es decir, también es un equivalente a la tensión que tiene que desarrollar el músculo para poder levantar la carga. Son equivalentes. El peso, la poscarga es bien sea el peso que le estoy poniendo o también incluso la tensión que el músculo está desarrollando para vencer el peso. Las dos cosas son equivalentes. Aquí también entonces volvemos. La poscarga, ¿qué sería? En realidad, la poscarga en el caso del ventrículo está representada por la presión que exista a nivel de la aorta. Es decir, el músculo se contrae, va desarrollando tensión hasta que él logra vencer la carga. ¿Cuál es la carga que se le está poniendo en este momento? La presión que existe a nivel de la aorta. La presión que existe al nivel de la aorta es la presión diastólica, que es la presión aórtica, recuerden ustedes, que viene bajando, el músculo está contrayéndose y aumenta la presión hasta que la presión adentro venza a la presión de la aurícula, de la aorta. En ese momento se abren las válvulas, el corazón impulsa la sangre y debería producirse entonces la contracción isotónica, que no es así, sino que se produce la contracción isobárica. Ausobárica. ¿Por qué ausobárica? Porque a medida que se inyecta sangre en la aorta, la presión en la aorta va subiendo y se va oponiendo a la contracción del músculo. Entonces, por eso la contracción no es una contracción cargada en reposo o contracción cargada después, o sí, cargada en reposo, sino que es una contracción que es ausobárica. La presión sigue subiendo. No es que se alcance la presión y se quede de una vez a la misma y se produzca el vaciamiento. No, la presión sigue subiendo. Pero entonces repito, en este caso, la poscarga, ¿cuál es? La poscarga es la presión que existe en la aorta. ¿Qué es lo que el ventrículo tiene que vencer para empezar a cortarse? Y que ocurre durante la contracción isovolumétrica. Recuerda, en la contracción isovolumétrica la presión sube. ¿Qué está haciendo la presión en todo ese trayecto? Está aumentando hasta el nivel en el cual logre vencer la fuerza que se le opone. ¿Cuál es la fuerza que se le opone? La carga que se le opone, ¿cuál es? La carga es la de la presión en la aorta. Cuando él venza la presión en la aorta, se abre la válvula aórtica y entonces la sangre se vierte en el sistema arterial. Pero todavía sigue subiendo la presión por lo que ya sabemos. Porque a medida que entra sangre a la aorta sigue subiendo de presión. Es decir, va oponiendo resistencia. Porque sangre que le entra es también sangre que aumenta la presión aórtica y el corazón tiene que seguir contrayéndose en una contracción que llamamos ausobárica y que ya analizamos cuando analizamos la ley de Laplace anteriormente. Entonces, repito, ¿la poscarga qué es? Aquí dice, bueno, la poscarga en realidad es la presión de la aorta. Esa es la real de la que medimos como poscarga. Pero también es equivalente a la tensión de la pared ventricular. O sea, hace rato dijimos, la tensión, la poscarga, en el caso de la contracción de un músculo que cuelga, de un musculito esquelético o de un músculo papilar, la poscarga es el peso que tiene que vencer el músculo para levantarlo. Pero les dije también es equivalente a la tensión. La poscarga es un peso.
pero el músculo tiene que desarrollar una tensión para vencer ese peso. Por tanto, poscarga es tanto el peso que tiene la carga que tiene que ser levantada, el peso que tiene la carga que tiene que ser levantada, como la tensión que desarrolla el músculo para poder levantar la carga. Ambos son equivalentes. Ambos son equivalentes. Lo mismo pasa acá. Entonces, la poscarga, en realidad, la poscarga es la presión que existe en la aorta. Es decir, a mayor presión en la aorta, mayor es la poscarga, mayor es la fuerza que tiene que ejercer el corazón para poder vencer esa presión. Pero también esa poscarga es equivalente a la tensión que está desarrollando el músculo cardíaco durante el proceso contráctil, es decir, durante la sístole. Ojalá Dios y María Santísima que eso quede claro. Los conceptos de precarga y poscarga en el corazón. Bueno, entonces, ok, ya tenemos eso claro. Los conceptos de precarga y poscarga. ¿Qué es la precarga? El volumen diastólico final. ¿Qué es la poscarga? En realidad es la presión a nivel de la aorta. La presión es la resistencia o la fuerza que tiene que vencer el corazón para poder abrir la válvula y que la sangre salga. Cuando nosotros, vamos a seguir adelante porque explicando que cuando nosotros estudiamos el ciclo cardíaco, recuerdan ustedes esta curvita que tenemos acá, es el equivalente de los cambios de presión que ocurren en el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos un cambio que si de A a B es la contracción isovolumétrica, que si de B a C es la fase de eyección, que si de C a D es la contracción o la relajación isovolumétrica, que de D a A es la diástole. En fin, se repiten los ciclos de cambio de presión en el ventrículo. Aquí lo tenemos también representado, cambios de presión. Pero recuerdan ustedes que también nosotros teníamos una representación de los cambios de volumen. Ustedes lo recuerdan. Entonces aquí estamos poniendo los cambios de volumen y los cambios de presión que van ocurriendo de manera simultánea en el corazón durante un ciclo cardíaco. Cambia la presión y cambian los volúmenes. Cambian los volúmenes. Cuando se abren las válvulas se vacían, ¿verdad? Y luego entonces cuando se abre la válvula aórtica, por supuesto, el volumen del ventrículo baja. Después se produce la apertura de la válvula mitral y entonces el ventrículo aumenta de volumen. Entonces hay cambios de volumen y cambios de presión. Ya dijimos, los cambios de volumen, sobre todo el volumen diastólico final, que es este de acá, es la precarga. Y dijimos entonces que esta presión que se está desarrollando acá, esta presión en realidad representa la poscarga, porque representa también la presión que existe a nivel de la aorta. Esa es la presión que el ventrículo está transmitiéndole también a la aorta. Pero nosotros queremos hacer un análisis un poco más completo. Entonces, para hacer ese análisis más sencillo, se ideó este diagrama, que es el diagrama que llamamos el diagrama de presión-volumen. El diagrama de presión-volumen es este gráfico que tenemos acá. ¿Qué es este gráfico? Nosotros lo llamamos mucha gente, por ahí los estudiantes, después de ustedes seguramente lo van a llamar también después la casita. Parece una casita, ¿verdad? El diseño de una casita, la casita del lobo que llega a tumbar la casa y soplaré, y la casa derribaré, pero no se trata de una casita. Este es un gráfico muy inteligente que se le ocurrió desarrollar, creo que un señor llamado Wiggers, creo que fue el primero que hizo este tipo de observación y que propuso la elaboración de este gráfico, porque este gráfico permite hacer el análisis de cómo se modifican los parámetros de la contracción en función de los cambios de precarga y de poscarga. Pero vamos primero a analizar el grafiquito. ¿Qué representa el gráfico? Por lo general nosotros cuando tenemos un gráfico, por ejemplo en este gráfico que acabamos de dejar acá, el eje este representa el tiempo. En la línea horizontal, en el tiempo, se van produciendo fenómenos o cambios en el tiempo. La presión sube, la presión baja, sigue, lo que sube, baja. Lo mismo con el volumen, cambios en el tiempo. La variable del eje de las X es el tiempo. En cuando analizamos de manera individual algunos fenómenos que ocurren en función del tiempo. O sea, en el ciclo cardíaco y qué sé yo, que es también tiempo. Pero acá entonces en este gráfico resulta que lo que se están recogiendo es los cambios y las relaciones entre la presión y el volumen, o entre el volumen y la presión, el volumen ventricular y la presión que ocurren durante un ciclo cardíaco. Es decir, en este gráfico nosotros tenemos representados en realidad de una manera sencilla estos dos gráficos que tenemos acá, volumen y presión.
Las relaciones, aquí es complicado en este gráfico establecer. Si yo utilizo este gráfico de registro de volumen y este de registro de presión intraventricular, me es complicado asociar temporalmente, aunque se puede hacer, pero es muy complicado, los valores de cambio de volumen con un cambio de presión determinado, ¿eh? Por ejemplo, aquí este volumen yo sé que tiene que tener relación este cambio de volumen con un punto acá, que es donde se abren las válvulas para que se produzca el vaciado, para que se produzca la sístole, se inicie la sístole y el vaciado. Pero es complicado, ven ustedes, es difícil. En tanto que en este gráfico tenemos de manera muy inteligente recogidos en un solo gráfico los cambios progresivos que van ocurriendo en las relaciones de la presión y el volumen en las distintas fases de un ciclo cardíaco. Ya conocemos el ciclo cardíaco, ya lo estudiamos y ya sabemos de él muchas cosas. Solo ahora quiero mostrarles qué es lo que este gráfico representa. Este gráfico representa, podemos partir de cualquier punto. Hay gente que empieza en este punto. Algunos gráficos se inician acá. Y llaman a esto, lo llaman A. Van a hacer un recorrido. Fíjense que de acuerdo con esto vemos un recorrido. Aquí tenemos un recorrido. Tenemos un recorrido que va de A, B, C, D, E, F y vuelta A. A, B, C, D, E, F y vuelta A. Es decir, es un ciclo, se está cumpliendo un ciclo cardíaco completo. Pero para ese ciclo cardíaco completo, lo que estamos marcando en este gráfico son los cambios que van ocurriendo tanto en el volumen como en la presión en el ventrículo izquierdo. Vamos a ver, entonces quiere decir que desde el punto de vista del tiempo, aquí hay una relación temporal, pero no está expresada, porque la relación que tenemos en el gráfico es el volumen del ventrículo izquierdo y la presión del ventrículo izquierdo. Cada punto de estos en este gráfico representa un valor de presión y un valor de volumen. Cada puntico de los miles que usted pueda sacar de acá. Aquí puede sacar miles de puntos de ustedes. Cada puntico de esos representa un valor. ¿Qué es un valor? Un valor de volumen contra un valor de presión. ¿Me entiende claro? O sea, ¿este punto qué es? Un valor de un volumen contra un valor de presión. Entonces, estas son las relaciones de presión-volumen que se dan en un ciclo cardíaco. El tiempo, aquí hay una relación temporal, solamente que no está puesto el tiempo en la dimensión esa en la que estamos acostumbrados. Es muy difícil hacer un gráfico en donde se incluya también el tiempo acá. Pero nosotros tenemos en la mente que aquí el tiempo está también representado. Solamente que no nos interesa destacar en este momento el tiempo porque ya lo tenemos en la mente. Es decir, ya sabemos que si esto es un ciclo, este ciclo se repite de A dando la vuelta hasta A, pues esto es un paso de tiempo. Aquí hay un tiempo, A está antes de B, B antes de C, C antes de D, D antes de E y así sucesivamente. El tiempo está ahí representado. Pero el tiempo no nos interesa destacarlo en este momento, no es el tiempo. Lo que queremos destacar es, pero sí, o sea, en cada momento del ciclo, vamos a decir del ciclo, aunque el ciclo también es tiempo. En cada momento del ciclo estamos destacando la relación entre el volumen, aquí está el volumen del ventrículo, y la presión que existe en el ventrículo izquierdo en este caso. En el ventrículo derecho sería más o menos parecido, solo que cambian algunas cosas, como las válvulas y esas cosas cambian. Y las magnitudes, por supuesto, también cambian. La presión en el ventrículo derecho quedaría por aquí. El grafiquito sería una casita más pequeña, no tan grande como esta. Pero bueno, vamos a hacer un análisis de lo que está ocurriendo y qué es lo que representa este ciclo. O sea, empezamos aquí empiezan en el punto A. ¿Qué es el punto A este que está aquí? Este punto A es un punto en el cual se está iniciando algo. ¿Qué se está iniciando? Ahí se está iniciando la diástole. Se está iniciando la diástole. Dice, ahí se abre la válvula mitral. Se abre la válvula mitral y se inicia la diástole. ¿Qué pasa durante la diástole? Se va produciendo de manera progresiva, que es lo que vemos acá. Vemos que la línea progresa en el eje horizontal, va progresando y produciendo una curva, un punto cada vez más allá, que tiene cada vez un volumen mayor. Es decir, aquí está habiendo un cambio desde un volumen
inicial, se inicia la diástole con un volumen. Fíjese que ese volumen, ya repetimos, no es el volumen, no es cero, es un volumen de, aquí dice 50 mililitros. En este punto son 50 mililitros. Ese es el volumen telesistólico, el volumen del final de la sístole. Acaba de terminar la sístole, está empezando la diástole. La sangre va penetrando al interior del ventrículo y entonces el volumen del ventrículo va aumentando progresivamente. Es decir, esto representa la diástole, el llenado ventricular. La presión, ¿cómo está modificándose la presión? Entre A y B vemos que hay un llenado, un cambio de volumen importante, de 50 hasta 70 mililitros. Y marcamos el punto B, acá, porque es el punto más declive en la presión. Aquí la presión es la más baja en el ventrículo. ¿Por qué esta presión está baja? Aquí terminó, supuestamente, aquí terminó o aquí empieza la diástole en el sentido de que empieza el llenado, pero no ha terminado por completo la relajación del ventrículo. El ventrículo ya cesó la contracción, ya no hay más proceso contráctil, pero se lleva un tiempito la relajación completa del ventrículo. El ventrículo tiene que relajarse hasta su posición de reposo. Esa relajación continúa durante todo este lapso hasta llegar al punto B y por eso la presión allí en el ventrículo es la mínima. Porque a pesar de que se abrieron las válvulas, aquí se abrió la válvula mitral, el corazón empezó a llenarse, pero él siguió expandiéndose, siguió relajándose. Porque la sístole cesó, la diástole empezó antes, pero no ha terminado la relajación completa todavía. La relajación alcanzó un punto en el cual la presión en la aurícula se hizo mayor que la presión en el ventrículo, la sangre irrumpió, pero la presión en el ventrículo sigue bajando porque todavía va en relajación el músculo ventricular. Y se llega entonces a nivel AB. De A a B, ¿qué ocurrió? Ocurrió un cambio de volumen, aumentó el volumen y la presión bajó hasta un punto mínimo. Después de este punto ya el músculo está ya totalmente relajado y sigue llenándose durante todo ese periodo. Y al irse llenando, la presión ventricular va aumentando poquito a poco, ¿ven? Va aumentando. Recuerden que la presión en la diástole, tanto la de la aurícula como la del ventrículo, se mantienen de bajo perfil. Están en el orden de por allá 7 milímetros de mercurio, qué sé yo. Entonces va llenándose el ventrículo y como va el ventrículo recibiendo cada vez más sangre, la presión aumenta cada vez un poco. Al final aquí vemos un pequeño ascenso. ¿A qué se debe este pequeño ascenso en el volumen acá? Y este pequeño ascenso en la presión, a la contracción auricular. No está destacada, pero la destaco yo acá porque aquí se ve que hay un aumento brusquito un poquito. ¿A qué se debió? A la contracción en la aurícula. La aurícula se contrajo y terminó de llenar el ventrículo y el ventrículo alcanzó entonces su volumen máximo y también su presión máxima en la fase de diástole, que es el punto C. En este punto C, ¿qué ocurre? Se inicia la sístole, empieza la contracción. Aquí en este punto se cierra esta válvula que se abrió aquí, se cierra y ya ni le entra ni le sale sangre. Recuerden que está cerrada tanto la mitral como la aórtica, todavía está cerrada. Se produce la contracción esta. Fíjense que en esta contracción la presión sube bastante, sube de manera casi vertical y no hay más cambio de volumen. El volumen es el mismo, este volumen es el volumen telediastólico. En este punto de inicio de la sístole, el cierre de la válvula mitral, incluso también el cierre de la válvula tricúspide, producen el primer ruido. Estoy destacándolo aquí para que ustedes tengan siempre presente, en todo caso, para que recuerden siempre que el cierre de la válvula mitral marca el primer ruido y el primer ruido marca el inicio de la sístole. Toda esta fase de C hasta D es contracción isovolumétrica. En este punto determinado acá, ¿qué ocurre? Que la presión que se fue generando en este punto alcanzó la presión en la aorta. Esa presión en la aorta ahí entonces sería en ese caso la poscarga. Se vence esa poscarga, pero no se vence definitivamente porque la poscarga sigue subiendo. Recuerden que la poscarga sigue subiendo y hay que seguir generando presión. Entonces en este punto, cuando se llega al punto D, la presión isovolumétrica, es decir, la contracción isovolumétrica, llega al punto en que abre la válvula aórtica. Se abre la válvula aórtica y ahora empieza entonces el cambio de volumen. El volumen del ventrículo vuelve otra vez a reducirse, se va reduciendo progresivamente, pero la presión sigue subiendo. Recuerden esto, esta es contracción
auxobárica, esta que estamos viendo acá. Se alcanza un punto máximo, que es el punto E, es el punto máximo de desarrollo de presión. Y luego la presión todavía en sístole, la presión sigue bajando, empieza a bajar de nuevo. Hasta que se alcanza el punto F. ¿Qué ocurre en el punto F? En el punto F empieza la relajación, cesa la contracción y entonces la presión en el ventrículo, ¡pam!, se hace por debajo. La presión en el ventrículo se hace por debajo de la presión en la aorta. Entonces se cierra la válvula aórtica y viene el proceso de relajación isovolumétrica que lleva de nuevo la presión, baja la presión en el ventrículo sin cambiar el volumen. El volumen, este es el volumen sistólico final. Se llega entonces de nuevo al punto A y así de nuevo el ciclo se va produciendo. Entonces tenemos acá unos conceptos que ya conocemos y que hemos ido manejando. El volumen telediastólico final está marcado aquí por el punto C. Repito, en otros gráficos que ustedes pueden conseguir, tal vez esté marcado el punto A. Pero no importa porque estamos hablando de este. Entonces, el volumen telediastólico final es el nivel de precarga. Es decir, el volumen que tiene el ventrículo antes de producirse la sístole que sobreviene después. Y tenemos un volumen telesistólico, que es el volumen que queda al final de la sístole. Al final de la sístole el volumen es pequeño, se alcanza el mínimo volumen, que no es 0, está aquí en el orden de los 50, y luego se va llenando el ventrículo hasta el volumen diastólico final. Este sería el volumen sistólico final o volumen telesistólico. Este es volumen diastólico final o volumen telediastólico. La diferencia, ya la habíamos dicho, que la diferencia, aquí están marcadas con colores lo que significa cada cosa. A, C, llenado ventricular y tal, y esto no lo repito más porque ahí está clarito. Ok, entonces resulta que decíamos que la diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final, marcado en este caso, es decir, esta distancia es una distancia en volumen, es una distancia que va desde el volumen diastólico final hasta el volumen sistólico final. A eso le llamamos volumen sistólico o volumen latido. Yo creo que queda claro lo que esto significa. Para aclararles un poquito, resulta que este gráfico que está acá, este gráfico que tenemos aquí marcado, se denomina gráfico presión-volumen. Gráfica presión-volumen. Gráfica presión-volumen, ¿por qué? Porque relaciona la presión en el eje de las Y contra el volumen en el eje de las X. Presión por volumen. Resulta que si nosotros si nosotros pudiéramos hacer esta área de superficie que está por debajo de la curva, esta curva que está representada en este marco acá, tiene un área de superficie. Esta área de superficie representa lo que se llama el trabajo ejercido por el corazón en un latido. Representa el trabajo. Recuerden ustedes que trabajo es igual a fuerza por distancia. Trabajo es una fuerza aplicada y que produce un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza a una distancia determinada. Si se multiplica la fuerza por la distancia, o fuerza por espacio la llaman también, entonces se tiene el concepto de trabajo. Y el trabajo, entonces, las unidades de trabajo son fuerza, unidades de fuerza que son los newtons. Y las unidades de distancia, que son en este caso los metros, en las unidades en el sistema internacional. El newton es de qué es la fuerza, una fuerza de un newton. Una fuerza de un newton es aquella fuerza, aquella variable física que aplicada sobre una masa de 1 kilo le produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ese es el concepto de fuerza. Entonces aquí el trabajo se expresa en forma de newton por metro. Yo creo que eso no hay problema. Ahora, yo les estoy diciendo que esto es una representación de trabajo. Pero ustedes no me lo creerían porque dicen, bueno, pero aquí no es fuerza por distancia. Aquí tenemos es presión por volumen. Entonces, si nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero, esto se calcula mediante una ecuacioncita integral, una ecuación de esas diferenciales. Es un integral de área. Esa integral de área es equivalente al trabajo. Aquí es difícil calcularla, porque claro, tienen cada punto de estos, el valor de volumen va variando y varía también, pero varía más el valor de la presión. Pero si nosotros pudiéramos imaginemos nosotros que esto es una cuerda. Imaginémonos que esto es una cuerda que está formando un arquito acá. Si yo esa cuerda y ese arquito acá lo coloco de manera tal que pueda formar un rectángulo, ¿se me entiende? Yo con esto
pudiera ser un rectángulo, no geométricamente hablando, sino pirateando. Yo puedo agarrar y entonces ponerme a jalar la cuerdita, la agarro por aquí y me la llevo para acá. Y esta me la pongo acá, de manera que termino formando un rectángulo. ¿Se me entiende? Un rectángulo. En ese rectángulo, puedo calcular muy fácil el área del rectángulo. El área del rectángulo es simplemente el lado por el otro lado. Entonces tengo uno de los lados es el valor de la presión que obtenga con esa marramuncia que estoy haciendo. Repito, yo puedo agarrar y construir, o sea, para que me cubra el área, suponiendo que esto fuera un hilo, halo para arriba por aquí, halo por arriba hasta que me quede una sola lineecita. Por supuesto que esto va a subir acá y esto va a subir aquí un poquito y yo voy a terminar, por ejemplo, con un rectangulito que sería este rectangulito de acá. ¿Ah? O sea, esta forma que yo tengo acá la puedo convertir en este rectangulito y tiene la misma área. Si lo hice bien, si lo hice con un hilito y cuadré el hilito hasta que me produjera ese mismo hilo con esa longitud, me produjera el lado de arriba, me alarga este ladito bastante y este ladito un poquito y me produce entonces un rectángulo. Si yo tengo ese rectángulo y yo multiplico el lado del rectángulo por el otro lado del rectángulo, obtengo voy a borrar acá, obtengo el área de ese rectángulo. Y el área de ese rectángulo, ¿a qué sería igual? A la multiplicación de este lado por el otro lado. ¿Qué es este lado? Valor de presión. O sea, el valor de la presión en este lado multiplicado por el valor del volumen que estaría en este lado de acá, presión por volumen, sería el área del rectángulo. Y sería entonces sería un equivalente de trabajo. Repito, el cálculo real de esta área acá requiere la aplicación de una matemática que yo no domino, porque yo no estudié matemáticas. No es que no me gustara, sino nunca me interesé. Pero tampoco es una cosa del otro mundo. Si uno se pone con seriedad, lo entiende. Todos los estudiantes de ingeniería o de cualquier disciplina de esa biológica lo entienden. Yo no soy matemático, pero sé que sí se puede hacer. Se hace aquí que si dp sobre dt, más o menos, y se logran dividir pequeños cuadritos y después sumar todos esos rectangulitos para que me dé el área total. Pero no es eso lo que me interesa. Me interesa que me entiendan que si yo puedo agarrar esta curva y hacer de ella un lado con esa misma longitud y terminar de construir un lado por aquí y el otro lado por acá y tensar de manera que me quede recta, voy a tener un rectángulo. Y si tengo el rectángulo, ya puedo calcular el área porque esa sí la sé calcular. Porque es simplemente lado por lado. Si yo multiplico un lado por el otro, entonces me da el área de superficie. En metros cuadrados, en centímetros cuadrados, cualquiera sea la unidad que utilice. Entonces, repito, que si es presión por volumen, usted me dice, no, pero ¿cómo puede ser que presión por volumen sea trabajo? Usted me está metiendo gato por liebre porque trabajo es igual a fuerza por distancia y trabajo es igual a newton por metro. Entonces, las unidades, ahí lo que voy a obtener son, si multiplico eso, voy a obtener presión por volumen, sería milímetros de mercurio por mililitros. Que son milímetros de mercurio por mililitro o mililitros por milímetros de mercurio, lo que usted quiera. Pero eso no es unidad de trabajo, porque trabajo usted dijo que era newton por metro. Pues veamos a ver. Resulta que trabajo es igual a presión por volumen. Muy bien. Ahora, si yo expreso trabajo y si yo expreso presión, ¿presión qué es? Presión es igual a fuerza sobre superficie o fuerza sobre área. ¿Qué es fuerza? Newtons. ¿Cuál es el área? Metros cuadrados. Voy a borrar otra vez esto porque siempre se me... Caramba. O sea, ¿cuál es la presión? Entonces sería newton sobre metros cuadrados multiplicado por el volumen en metros cúbicos. Estoy hablando del sistema internacional. ¿Entiendes? O sea, de kilogramos y metros y todo eso, en fin. Entonces sería newton sobre metros cuadrados por metros cúbicos. Si yo hago ahora la reducción, resulta que este cúbico le quito el cubo acá y suprimo el m al cuadrado. Entonces me queda que trabajo es igual a newton por metro. Es decir, que estoy convencido de que la relación de presión por volumen, este gráfico de presión por volumen, me está representando lo que es el trabajo que el corazón está realizando en cada ciclo cardíaco. ¿Ven? El trabajo igual a presión por volumen. Entonces este trabajo que está ahí expresado, después lo vamos a ver más adelante, es trabajo igual a presión por volumen. Entonces este lo llamamos trabajo externo del corazón. Podemos calcular el trabajo que el corazón hizo multiplicando la presión por el volumen en el gráfico de presión-volumen que les estoy tratando de mostrar. Mire,
Entonces resulta que ahora ya tenemos una cosa, ya tenemos, fíjense ustedes que hemos definido lo que es un gráfico presión-volumen. Ese gráfico presión-volumen va a ser muy útil porque lo vamos a utilizar en el contexto del análisis de lo que ocurre con ese gráfico presión-volumen en términos de lo que llamamos curvas de función. Y ahora sí tenemos que definir para el corazón, propiamente hablando, unas curvas de función que sean propias del corazón. Ya dijimos que nosotros habíamos hablado de que existe, por ejemplo, una llamada curva de retracción elástica o tensión elástica pasiva. Es esta curvita que aquí estamos representando en este gráfico. Estamos representando las posibles curvas que nosotros vamos a analizar, a las cuales vamos a hacer referencia en nuestro análisis. Las estamos mostrando todas en conjunto para que se vean. Esto parece, ese grafiquito que se ve ahí me parece como una caricatura de una ballenita. Parece como si fuera la ballena que se comió a Pinocho, o tal vez la que se comió al profeta, ¿cómo se llamaba el profeta ese que se lo comió la ballena? Jonás, que después salió por allá en Nínive predicando, que no quería ir a predicar, y se lo comió la ballena, lo tuvieron que, se cayó del barco, se lo comió la ballena, después lo tiró en la playa y dijo, no, es que Dios quiere que yo vaya a decirle a los habitantes de Nínive que la cosa está fea. Entonces, bueno, se parece a una ballenita, ¿verdad? Un ballenato. Ese ballenita ustedes la van a recordar facilito. Una ballenita. Esa ballenita tiene embuche, así en la parte de abajo el vientre. Sería la curva de tensión elástica pasiva. Es una curvita. Son curvas ya elaboradas, curvas ya hechas, que están representando. No tienen valores exactos, pero que se representan lo que queremos explicar. Tenemos la curva azul, es curva de la relación, es la curva de tensión pasiva de la que hablamos, tensión pasiva. A medida que aumenta el volumen ventricular, es decir, a medida que aumenta la longitud inicial, la longitud del músculo, entonces vemos que la tensión pasiva que se va produciendo es cada vez mayor. Entonces, repito, la curva azul significa que si yo estiro, ¿cómo estiro yo al músculo ventricular? Aumentando el volumen ventricular. Si aumentamos el volumen en el ventrículo progresivamente, vamos a medir la tensión en ese ventrículo y vamos a ver que la tensión sube. No podemos medir la tensión directamente, pero pedimos el equivalente, que es la presión. Recuerden ustedes que existe una relación entre la tensión y la presión. Eso lo hablamos cuando hablamos de la ley de Laplace. Entonces, en este caso, lo que estamos midiendo en realidad sería relación longitud-tensión, pero que en nuestro caso la longitud se convierte en volumen ventricular. Esto sería entonces precarga. Precarga sería la longitud inicial a partir de la cual se pueden producir contracciones de distinta índole. Precarga es la relación entre precarga y la contracción y el grado de presión o de tensión desarrollada. Esa tensión acá entonces no es medida de tensión propiamente, sino el equivalente, que es la presión ventricular. Repito, la presión ventricular es equivalente a la tensión que exista en las paredes del músculo cardíaco. Equivalente. No es lo mismo presión que tensión. Ya eso también lo vimos en la ley de Laplace anteriormente. La tensión es una fuerza de retracción, ¿verdad?, que tiende a juntar, a comprimir los elementos sobre los cuales se ejerce. En este caso, hay una tensión intrínseca interna que tiende a cerrar, a disminuir la longitud, pero eso a su vez produce sobre el líquido que esté contenido dentro de esa cámara, produce un incremento de presión. Hay una relación entre la tensión y la presión que están establecidas por la ley de Laplace, que volveremos a repetir al final, después. Ok, entonces tenemos la curvita azul que representa la curva de retracción elástica o curva longitud-tensión. Después tenemos esta curvita morada. ¿Qué representa la curva morada? Representa la curva de tensión isotónica. En este caso no es isotónica, sería isobárica máxima. ¿Recuerdan? A distintas longitudes hacemos que el corazón se contraiga sin resistencia. Entonces se producen acortamientos, disminuciones o aumentos de longitud, depende. Y se me produce esta curva. Esta curva la llamo curva isobárica, isobárica, porque deja la misma tensión, ¿ves? Son cambios longitudinales nada más, son cambios de volumen, sin cambios de tensión. La tensión inicial es fija, es la que existe
en la tensión pasiva que existe en el músculo cuando se estiró hasta un cierto volumen. Entonces, repito, esta moradita es la curva de tensión isobárica máxima. Es decir, es el punto, esa curva se obtiene cuando yo hago el experimento a distintas longitudes y mido el cambio de volumen. El cambio de volumen máximo entonces forma en cada caso un puntico. Y cuando uno de esos puntos tengo la curva llamada isobárica máxima. Y después tengo otra curva, que es la curva verde esta que vemos acá. Esa curva es la curva isométrica máxima, isovolumétrica en este caso. Sería el equivalente de la isométrica que ya vimos, pero en este caso es isovolumétrica. ¿En qué? Esa curva cómo se forma? Para cada longitud inicial mido el grado de tensión isométrica desarrollada y ahí tengo un punto. Entonces vuelvo para otro punto de tensión de longitud inicial, mido la tensión isométrica máxima, isovolumétrica máxima y es otro punto y así sucesivamente. Para cada punto de estos existe un punto en la curva verde. Para cada punto de estos existe un punto en la curva morada. Entonces esa curva es la curva isovolumétrica máxima. Es la curva de los máximos isovolumétricos, pudiéramos llamar también. Y después tenemos otra curva muy interesante que es la llamada curva U. Esta curva U, ven ustedes que existen varias curvitas, aquí están puestas varias curvitas, son las curvas amarillas estas. ¿Cómo se obtienen estas curvas amarillas o curva U? La curva U viene de la palabra esa Unterstützung, es que es apoyada por debajo. Estas curvitas acá se obtienen, primero vamos a decir cómo se obtienen. Se obtienen una para cada punto de la curva azul. Es decir, cada puntico de la curva azul, cada puntico de la longitud inicial tiene su propia curva U. No hay una curva U universal para todo el gráfico, sino que cada punto tiene una curva U. Aquí están representados 4 punticos, 1, 2, 3 y 4. Esos 4 punticos, cada uno tiene una curva U. ¿Cómo se obtiene la curva U para cada uno de esos puntos? Miremos el punto más de arriba, el puntico este alto. Este puntico azul acá. Ese puntico tiene una proyección horizontal sobre la curva isotónica o isobárica, en este caso, sobre la curva isobárica máxima. Si yo desde este punto proyecto horizontalmente una recta, esa recta me va a cortar en un punto a la curva de tensión isobárica, a la curva de isobárica máxima. Pero si yo proyecto una línea vertical desde ese mismo punto azul hasta la curva verde, entonces ella va a tener un punto de corte en esa curva verde. ¿Entiende? Este punto tiene un punto en la curva verde y no más. Este punto tiene en la curva esta que estoy analizando, este punto se proyecta sobre la curva isométrica máxima, se proyecta en un punto, este de aquí. Y este mismo punto sobre la curva azul se proyecta sobre la curva morada, es decir, sobre la curva isobárica máxima en un punto determinado. Es decir, cada punto de la curva azul tiene un par de puntos. Uno sobre la curva isobárica máxima y otro sobre la curva isométrica máxima. Si yo junto ahora los puntos esos, el punto de corte para un punto sobre la curva azul, el punto de proyección sobre la curva isobárica máxima, con el punto de proyección sobre la curva isométrica máxima, obtengo la curva U. Esa es la curva U. Cada punto en estas circunstancias, cada punto en la línea azul tiene solo una curva U. Porque ese punto tiene solo un punto en la curva isométrica máxima y solo un punto en la curva isobárica máxima. Y la unión de esos dos puntos es la que forma la curva. Entonces, esta curva U amarilla, de más a la derecha, la de la extrema derecha, es la curva U para este punto. Si yo analizo este otro punto que está más abajo, él tiene su propio punto de proyección sobre la curva isométrica máxima y su propio punto de proyección sobre la curva isobárica máxima. Si yo ahora uno esos dos puntos, obtengo la curva U amarilla de más hacia arriba y a la izquierda. Es distinta, porque esa pertenece a este punto. Y así sucesivamente. En el caso de este tercer punto,
Vuelvo a lo mismo, este tercer punto se proyecta en un punto sobre la curva isobárica máxima y en otro punto sobre la curva isométrica máxima. Y la unión de los dos me produce otra curva amarilla. Entonces, el primer concepto es que las curvas U son los puntos de unión de las curvas, de los puntos, es difícil la cosa, son las curvas que unen un punto isométrico máximo con un punto isobárico máximo. ¿Y de quién son esos puntos isobáricos máximos? De un punto que se proyecta desde un punto de la curva longitud-tensión pasiva. Ojalá Dios y María Santísima que haya quedado claro, que lo haya podido explicar. Entonces, fíjense, estas curvas son muy importantes. Ahora, ¿qué importancia tienen estas curvas U? Estas curvas U también las tienen otro nombre, en otros textos las nombran de manera distinta. Por ejemplo, esta la pueden llamar también curva de presión-volumen de fin de sístole. Vamos a ver por qué la llaman así. Pero también la llaman relación presión-volumen telesistólica. Vamos a ver por qué la llaman así. ¿Por qué la llaman así? ¿Por qué resulta? Aquí está explicado por qué se llaman de esa manera. Fíjense ustedes, si yo ahora tengo un punto sobre la curva de tensión pasiva, un punto. Ese punto yo les dije que tenía entonces su propia curva U, que es esta que tenemos acá, una curva U, que también la llaman RPBTS. Por eso digo yo que curva U es como más sencillo. Se llama relación presión-volumen telesistólica. ¿Por qué? Porque resulta que yo no sé por qué Dios hizo las cosas de esa manera y son tan elegantes, y pues el hombre las descubre y las plantea también de una manera tan bonita. Resulta lo siguiente, resulta que nosotros ya sabemos, por ejemplo, que para este volumen diastólico final, es decir, para este grado de llenamiento ventricular que está en este punto, hay una curva U. ¿Cómo se forma? Proyectando la horizontal sobre la curva esta isobárica máxima y proyectando la vertical. Esto llegaría más arriba. Esto está más arriba todavía, ¿no? O sea, el punto... Ah, no, sí, sería esta. Aquí estaría un punto de la curva esta que viene acá, de la curva isométrica máxima. Bueno, entonces resulta que si a partir de este volumen yo produzco contracciones con poscargas distintas, vamos a suponer que parto de una contracción, la contracción 1. ¿Qué es la contracción 1? La contracción 1 que yo tengo aquí representada. Uy, ¿qué se pasó? La contracción 1 que tengo aquí representada, esa contracción 1 es una contracción que se me está produciendo a partir de una precarga determinada, pero todas las demás contracciones que voy a analizar vienen de esa precarga determinada, pero que están variando en poscarga. Fíjense que la contracción 1 se produce el vaciado cuando la poscarga, es decir, la presión a nivel de la aorta, es menor que en el caso de la 2 o que en el de la 3 o que incluso en el de la 4. Entonces, la contracción 1, que tiene un nivel de precarga y un nivel de poscarga, me va a producir un volumen latido. Esto es un volumen sistólico, ¿está claro? Este volumen de desplazamiento desde este punto, cuando se produce la contracción, se vence la poscarga y se produce el acortamiento. El acortamiento termina al final de la sístole sobre un punto en la carga, en la curva U. Ojalá y se me quede claro. Repito de nuevo. Esta contracción 1 se me está produciendo con un volumen telediastólico, es decir, con una precarga definida, pero la poscarga tiene un valor X, no me interesa definir el valor, tiene un valor X, un valor más bajo que las otras que ya voy a analizar. Entonces resulta que a este nivel de poscarga, es decir, a este nivel de presión aórtica, recuerden ustedes que en este punto se está produciendo el cambio de volumen. Se produjo la contracción isovolumétrica y luego cambia el volumen. ¿Por qué cambia el volumen? Porque la presión desarrollada por el ventrículo superó la presión de la aorta. Por tanto, la poscarga en este caso aquí es de valor 1. Tiene un valor de presión de aórtica determinado. Aquí sería que 100 tal vez.
Entonces se me produce un vaciamiento y ese vaciamiento termina acá, en este punto. Hasta ahí llega. Y entonces cuando llega aquí, ¡bram!, viene, ese es el llamado diagrama presión-volumen. Lo estoy trasladando acá. Entonces resulta que llega hasta aquí. Este punto es que se produjo aquí en este punto. Hasta aquí llegó el vaciado. ¿Y aquí empieza qué? ¿El vaciado qué es? Sístole. ¿Aquí empieza qué? La diástole, es decir, la relajación. Entonces, este punto final a donde llegó este cambio de volumen es un punto telesistólico. Es decir, en este punto hay una relación entre la presión y el volumen que yo llamo relación presión-volumen telesistólica al final de la sístole. ¿Dónde cayó ese punto? Cayó sobre la curva U. Cayó en un punto de la curva U. Vamos a suponer ahora que nosotros variamos la presión en la aorta, es decir, variamos la poscarga. Le estamos dando una poscarga mayor. Ahora el ventrículo tiene que gastar más energía en vencer una poscarga que está más alta. La vence finalmente y se produce el vaciamiento. Pero el vaciamiento que ahora se produce no va a ser igual que el vaciamiento en el caso anterior. ¿Por qué? Porque simplemente parte de la energía se gastó en un exceso de presión para vencer la poscarga y queda menor energía para producir el vaciamiento. Entonces el vaciamiento sistólico llega a un punto que cae sobre la misma curva U, pero en un punto más alto. ¿Ven ustedes? Entonces resulta que el volumen telesistólico, la relación presión y volumen telesistólico en este caso se modificó, pero cayó sobre la misma curva U. Si hablamos de la curva del latido 3, ese latido 3 tiene todavía más proscarga. Entonces resulta que tiene que contraerse durante más tiempo en condiciones isovolumétricas hasta que vence al fin la carga. ¿Cuál es la carga? Una presión sistólica más alta, una presión, aórtica más alta. Entonces se produce ahora el vaciamiento, pero ese vaciamiento ahora es mucho menor, pero sigue cayendo sobre la misma curva U. Y se produce entonces una reducción del volumen sistólico. Si la presión ahora es tan alta, la presión en la aorta es tan elevada que el corazón no puede generar fuerza suficiente para el vaciamiento, la contracción se convierte en isovolumétrica y termina en el mismo punto, es decir, en la curva U. La curva U, entonces, una curva U viene a representar el límite de acortamiento que ocurre en la contracción cardíaca para un punto determinado de precarga, para un volumen telediastólico final determinado. Todas las contracciones que se produzcan van a terminar al final de la sístole cayendo sobre esa línea U. Y por tanto, entonces significa que a medida que aumentamos la poscarga, el volumen latido va reduciéndose y tiene que caer, por no sé por qué, Dios así lo quiso, cae finalmente sobre esa curva U. Esa es la importancia que tiene esa curva U. Si esa curva U se modifica, como vamos a ver después, tiene sus consecuencias. Pero entendamos por ahora eso. Estoy analizando una curvita de estas. Agarré esta curva y la pasé para acá. Y estoy explicándoles por qué se llama relación presión-volumen telesistólica, que parece enredado. No, no es enredado. Esa curva marca el límite de acortamiento del ventrículo cuando se produce la sístole. Cualquiera sea el nivel de poscarga. Es decir, representa una curva para un nivel de precarga. Y cualquiera que sea el nivel de poscarga que tenga una contracción que parta de esa precarga, cualquiera sea el nivel de poscarga, va a terminar al final la contracción, es decir, el cambio de volumen, recuerden que son gráficos presión-volumen. Este es un gráfico presión-volumen, este es otro gráfico presión-volumen, este es otro gráfico presión-volumen. Esos gráficos presión-volumen están cambiando, a pesar de que son del mismo corazón, están cambiando y produciendo gráficos un tanto diferentes. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se modifica entonces en este caso cuando tenemos la precarga fija, ¿qué está ocurriendo si modifico la poscarga?
Todas las contracciones van a terminar en esa línea. Bien sea que no haya expulsión de sangre, coincide con la isovolumétrica máxima, bien sea que la expulsión de sangre sea progresivamente creciente porque la poscarga está reduciéndose progresivamente, o viceversa. Los volúmenes de eyección son cada vez más cortos cuando yo aumento la poscarga, perdón. Entonces resulta que esa curva U es muy importante porque es la curva de relación de fin de sístole. Sobre ella caen todas las contracciones que se produzcan para este volumen diastólico final, para este nivel de precarga. Si analizo la otra, entonces será otra curva. Si me voy a este punto, esta curva va a ser distinta porque la curva estará, en este caso la curva estará, si me voy a un punto más bajo acá, esta curva va a tener, sería hasta aquí, esta curva va a ser tanto más empinada, así. Si me voy a otro punto mayor allá, entonces la curva va a ser un poco más, va a ser distinta. Y esas diferencias son importantes y las vamos a analizar después. Bueno, entonces aquí tenemos claramente, ahora vemos entonces, fíjate, ya, lo que ya en realidad ya les mostré con esto, pero tenía que definir aquí lo que son las, caramba, lo que son aquí las líneas estas U para que las tengamos claras. Esas son las líneas U, pero aquí tenemos entonces un gráfico en el cual estamos integrando. Ahora estamos integrando, fíjense, tenemos los cambios de volumen y los cambios de presión que eran tan difíciles de analizar y tan enredados en estas circunstancias. Esos cambios de presión-volumen lo hemos trasladado a un cuadro, a un diagrama que llamamos diagrama presión-volumen. Ese diagrama presión-volumen lo podemos integrar ahora al conjunto de curvas que ya conocemos. La curva, aquí cambiaron los colores. La curva esta ahora es roja, antes era azul. Bueno, pero eso no importa. Entonces esta curva de abajo, la del buche de la ballena, la del vientre de la ballena, es la curva elástica, de tensión elástica, pasiva. Y esta azulita que tenemos acá es la curva isobárica máxima. Y esta que tenemos acá es la curva isométrica máxima. Y esta línea U que tenemos aquí, o RPBTS, esa que tenemos acá, corresponde a este puntico, a este nivel de precarga. Recuerde que estos van a ser niveles de precarga cuando analicemos. Mientras más lejos nos estemos acá, quiere decir que la precarga es mayor. Entonces, repito, este grafiquito va a estar inscrito en este sistema de curvas. Entonces, el diagrama presión-volumen, está escrito acá y vemos cómo se representa. Vemos entonces que el fin de este sería el inicio de la sístole. ¿Verdad? Esta es la contracción isovolumétrica, el periodo de vaciado. Este periodo de vaciado, que es el punto C, va a terminar, si es para el mismo punto, va a terminar siempre sobre esta línea. Más arriba si se trata de precargas mayores, más abajo si se trata de precargas menores. Pero es el límite de la contracción para este punto, el límite de la contracción, el límite del cambio de volumen y de presión que ocurre para este punto A, que estamos llamando acá, que es un punto de llenado telediastólico. Entonces este sería el volumen diastólico final, este volumen acá, el valor este sería el volumen sistólico final y este sería el volumen latido. Tenemos que tener en cuenta entonces que esto representa volumen latido. Yo creo que entonces queda claro el porqué de la necesidad de utilizar un diagrama de presión-volumen e inscribirlo y analizarlo en términos de una serie de curvas de función que ya hemos venido analizando. Entonces ahora podemos hacer una síntesis. Hay unos factores que influencian. ¿Qué es lo que nos interesa revisar? Me interesa revisar los factores que influencian el trabajo del corazón para ver cómo funciona el corazón, cosa muy importante de conocer, en el caso de que se modifiquen determinantes mecánicos. ¿Cuáles determinantes mecánicos? ¿Qué pasa si se modifica la precarga? ¿Qué pasa si se modifica la poscarga? Esos son determinantes mecánicos del trabajo del corazón. La precarga y la poscarga modifican la eficiencia, el trabajo que el corazón está realizando. Eso vamos a analizarlo más adelante, pero ya tenemos un insight sobre lo que puede ocurrir. Pero también vamos a ver que existen unos factores que influencian ese trabajo. Aparte de precarga y poscarga, vamos a analizar también el estado de contractilidad, el estado inotrópico. O sea, resulta que el corazón, no solamente el nivel de precarga modificado o el nivel de poscarga modificado pueden tener una influencia sobre la eficiencia contráctil del corazón,
sino que también hay otros factores. Uno de ellos es la contractilidad. Eso es lo que se llama el estado inotrópico, del cual ya hablamos en una clase anterior. Entonces ese estado inotrópico también es un estado que marca la contractilidad y esa contractilidad también tiene un efecto sobre la función del corazón. A mayor contractilidad, un corazón puede tener una contractilidad mejorada con la acción del simpático, eso lo vimos anteriormente, o puede tener una contractilidad disminuida, acción de algunas sustancias que tienen efecto bajando la contractilidad, o también incluso en fallas cardíacas, cuando el corazón está insuficiente, que no tiene fuerza suficiente o no puede desarrollar fuerza suficiente, entonces tenemos un estado inotrópico negativo. Pero también tenemos otro factor que es la frecuencia cardíaca. Entonces esos 4 factores los vamos a analizar en su contexto más adelante y aquí tenemos una síntesis de todo lo que acabamos de hacer con las 4 curvas en realidad. 1, 2, 3, 4 curvas y adentro metido la casita, la que llaman del trabajo realizado por el corazón, del trabajo de la relación presión-volumen. Que Dios entonces los bendiga, que tengan ustedes una feliz tarde.